¿Alguna vez le has hablado a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste acerca de las buenas nuevas de salvación con alguien que no conoce a Cristo? ¿Te has tomado el tiempo para poder presentar el correcto evangelio de salvación? ¿Cuál es esa persona que le estás hablando del Señor para ganártela para Él? Hoy vamos a hablar al respecto de este tema tan importante. Vamos a estar compartiendo acerca de este tema. Vamos a escuchar el evangelio que dejamos de compartir. Siempre es un privilegio poder conversar con cada uno de ustedes, hablar y traer a colación temas tan importantes para la Iglesia de Cristo, para que nuestras vidas y sus vidas sean edificadas con la palabra de Dios. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en los próximos minutos y por estar hasta el final de esta tremenda enseñanza que en el día de hoy vamos a hablar. Y quiero que usted apunte desde ahora y lo tenga presente cuál es el título que nos lleva. El evangelio que dejamos de compartir. Esa es la temática del día de hoy. El evangelio que dejamos de compartir. Y hoy vamos a conversar al respecto de esta temática tan importante para la Iglesia de Cristo. Y no lo vamos a hacer desde una plataforma, sino que lo vamos a hacer desde nuestro corazón. Así es. Precisamente, Aaron, quisiera que comencemos con una pregunta. Cuando escuchamos ese título, algunos pudieran pensar que suena un poco fuerte, ¿verdad que sí? Cuando escuchamos eso de el evangelio que dejamos de compartir, hemos dejado de hacer algo. ¿Por qué decidiste usar ese título o titularlo de esa forma? Bueno, verdaderamente he aprendido con el pasar de los años que aunque la iglesia adora, aunque la iglesia sirve, aunque la iglesia se reúne durante la semana, los domingos, muchas veces hemos perdido una de las expresiones más visibles que es del corazón de Dios, que tiene que ver con compartir las buenas noticias a cada persona que aún no conoce a Cristo. Y bueno, realmente con esto no estoy diciendo que no hay iglesias que no hablen al respecto de ese tema. Lo que estoy tratando de decir es que en muchos casos hemos olvidado la trascendencia y lo importante del tema de lo que es la pasión del evangelio y de las buenas nuevas de salvación. Porque cuando leemos los evangelios descubrimos algo muy pero muy importante, y es que Cristo Jesús nunca perdió la pasión por las personas. Todo lo que Él hacía siempre estuvo enfocado en alcanzar al perdido. Así es, y eso nos llama mucho la atención porque podemos confundirnos al medir el éxito de una iglesia cuando nos fijamos en la asistencia o qué cantidad de actividades se hacen al mes o cuán exitosas son las redes sociales, en vez de fijarnos en lo que es más importante o lo que el Señor verdaderamente ama, que son las personas. Así mismo es, así mismo es. Sabes que cuando leemos Lucas capítulo 15, que es un capítulo completamente extraordinario, vamos a encontrar en ese capítulo 3 parábolas que son importantes. La primera es la parábola de la oveja perdida, la segunda, la de la moneda perdida, y el tercero, el del hijo perdido, el hijo que se fue y se perdió. Y esas tres enseñanzas tienen un asunto en común, una enseñanza en común, y es que Dios siempre va a buscar al que está perdido. Él no espera pasivamente, Él siempre va a ir y va a buscar al que está perdido. Él sale a buscar. La Biblia dice que cuando el hijo llegó y el padre lo vio de lejos, dice que la Biblia que el padre fue movido a misericordia y salió a buscarlo y lo abrazó. Y creo que esa es una gran diferencia, y una gran diferencia enorme, porque muchas veces la iglesia de Cristo espera que la gente llegue, como así, bueno, la gente va a llegar. Y Cristo no nos enseñó eso. Cristo dijo que nuestra labor era que teníamos que ir por ellos, ir por el que estaba perdido. Eso cambia completamente nuestra perspectiva, porque algunas veces podemos pensar, ya que tenemos todo preparado, todo lo que disponemos a hacer cada domingo, cada semana, cuando ya existe una estructura, pues las personas van a llegar por sí solas. Y definitivamente que lo que estás compartiendo es todo lo contrario, porque Jesús nunca pensó
O sea, Jesús nunca se quedó sentado esperando que las personas llegaran, sino que, como dices tú, siempre fue Él quien salió al encuentro de las personas. Claro, así es. Y esto nos debe llevar a hacernos una pregunta todos los días, una pregunta personal y una pregunta muy, pero muy importante, y es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue y buscó con intención a alguien y le habló de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de cómo te ha cambiado, cómo te ha transformado y cuánto Cristo está deseoso de poder cambiar a esa persona con la cual usted está hablando? ¿Cuándo fue esa última vez que usted invirtió de su tiempo, que invitó a esa persona a tomar un café, a comer, lo llevó a casa, oró por él, oró por ella, tuvo una pequeña tertulia, algo genuino que saliera de tu voluntad interna? ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia, eso era lo que Cristo Jesús hacía constantemente, todos los días. Salía y buscaba, y buscaba, y buscaba, para que el reino se expandiera y para que el reino llegara a la vida de las personas también. Así es. Mientras hablas, recuerdo una frase que escuchamos hace muchos años atrás, y es que la iglesia existe principalmente para las personas que aún no forman parte de ella. Tremendo, así es. Y eso resume perfectamente el corazón del Padre, porque el Evangelio nunca fue diseñado para quedarse dentro de cuatro paredes. Y aquí voy a decir algo que quizás va a ser un poco confrontativo, pero mucha de la pastoral, y en algún momento quizás estuvimos también con esa manera de pensar, nos hemos enfocado en arreglar auditorios y meterle tantas cosas a los auditorios e invertir tanto dinero en el auditorio, y no es que eso está malo, no es que está malo, el problema es que ese no es el enfoque principal, porque el Evangelio está en movimiento y está afuera. El Evangelio está afuera, y cuando realmente la iglesia de Cristo entiende el Evangelio y lo que Cristo hizo por nosotros, entonces compartirlo deja de ser una obligación, ya no se convierte a algo que uno hace porque me están mandando, me están diciendo, sino que es orgánico, o sea, se te sale por los poros, es natural el sentido de la gratitud de lo que Cristo ha hecho en tu vida y en la vida de uno. Amén, así es. Déjame hacerte una pregunta que seguramente algunos se pudieran estar haciendo en este punto en el que nos encontramos. ¿Qué sucede o qué consideras que sucede en una persona cuando deja de compartir a Jesús, cuando deja de compartir el Evangelio? Bueno. O porque nadie se levanta de repente pensando, ya no voy a hablar más del Señor, o ya no voy a compartir más las buenas nuevas. Bueno, mira, lo que tengo para aportar al respecto de eso, quizás algunas de las personas que nos están escuchando ahorita mismo van a poder identificarse con esto. Realmente lo que sucede es algo que yo le llamo lo de menos a más, o lo de más a menos. Es algo poco a poco que empieza a suceder, porque empezamos a ocuparnos con muchas cosas en nuestra vida y muchas responsabilidades que dejamos de priorizar el reino de Dios y su justicia, el trabajo, la familia, los compromisos, los problemas, incluso en el ministerio terminamos mirando solamente nuestra propia agenda personal y dejamos de mirar a las personas. Eso es lo que pasa. ¿Por qué sucede? Porque poco a poco hemos ido dejando atrás la prioridad del reino. Entiendo. Es interesante que menciones aún entre las cosas que mencionaste, incluyendo al ministerio, porque eso nos asegura de que podemos estar muy ocupados dentro de la iglesia haciendo cosas para el ministerio, pero olvidar lo más importante, que es lo que Dios ama. Así es, y verdaderamente este podcast y estos minutos es el propósito que el Señor ha puesto en nuestro corazón, es de poder presentarles uno de los mayores peligros que la iglesia ha hecho, uno de los peores peligros, y es que hemos dejado de servir verdaderamente según el corazón del Padre y hemos servido más según lo que la iglesia necesita en cuanto a acciones, y dejar de conectar hemos dejado de conectar realmente con las personas que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Y yo quiero decirles, amada familia de la fe, con todo mi corazón,
que Cristo Jesús jamás perdió esa sensibilidad y esa motivación de poder proyectar el evangelio del reino, el correcto evangelio del reino. Aunque él veía multitud, él también se encontraba muchas veces con individuos. Y vemos muchas historias de eso. Así es, y ahí encontramos ejemplos maravillosos que están en los evangelios, precisamente como el de Zaqueo, el de la mujer samaritana, como el hombre de Gádara y Mateo, y todos ellos eran personas que probablemente nosotros los hubiésemos descartado, no nos hubiésemos enfocado en ellos porque tenemos una tipología de quienes creemos que son aceptables para Dios. Sí, así mismo es. Por lo menos tú mencionaste Zaqueo. La gente no miraba a Zaqueo, la gente miraba era a un cobrador de impuestos corrupto. Entonces eso cambia la voluntad de las personas, ¿verdad? Las personas no miraban al endemoniado el gadareno como un alma perdida, sino que lo miraban como una escoria, un loco de la ciudad, que todo el mundo le oía y le escapaba. Pero Cristo Jesús cruzó todo un mar para ir a salvarlo y sanarlo. Y también vemos a la mujer samaritana, que aunque la misma región la tenía como subrayada, como una mujer que tenía muchos maridos y nadie la quería, Cristo desvió su camino para ir y presentarle el mensaje del evangelio para que de su interior, como le dijo Jesús, empezara a fluir el río de agua de vida. Entonces, esto nos enseña algo muy importante, y es que el evangelio siempre va a cambiar nuestra manera de mirar a las personas. Amén. ¿Cómo miramos a las personas? Es importante saberlo, y ya no tenemos que mirar solamente cómo vemos a las personas en el presente, sino que tenemos que mirar a ver el propósito de Dios en ellas, en las personas, en el futuro. Y esto es algo que llevo muy fuerte en mi corazón de hace muchos años, y nunca debemos dar por perdida a ninguna persona. Nunca, nunca. Yo siempre lo digo con todo mi corazón. Nunca demos por perdido a nadie, porque el que tiene la última palabra es el Padre, y Él nunca da por perdido a un hijo a quien ama con todo su corazón. Así que la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Amén. Hay esperanza porque el mismo Dios nos alcanzó a nosotros, y si Dios nos alcanzó a nosotros, Reina, ¿cómo no va a alcanzar a otros también? Amén. Y creo que esa esperanza debe llenar nuestros corazones también. Probablemente todos tenemos alguien por quien hemos estado orando, posiblemente por muchos años, ¿sí? Pero la palabra que el Señor nos está trayendo hoy es que nunca dejamos de creer en que el Señor les puede alcanzar. Hay un tiempo de Dios para cada persona, y todos estamos orando por alguien, por un familiar, por un amigo del trabajo, por un vecino. A veces las personas tienen tanta necesidad de Dios, pero no lo logran ver o no saben cómo acercarse, y nosotros somos esa persona para atraerlos al Señor. Así es. Creo que todo en nuestra vida, con respecto a poder alcanzar al que aún no está en el reino, comienza con algo muy sencillo, y porque no hay que enredarse tanto. Uno tiene que ser sencillo y simplificar con una sencilla oración, una oración que comience desde tu espíritu, desde una humildad, y reconocer esa apatía que hemos tenido por alcanzar al perdido. Una oración sencilla: Señor, vuelve a hacer que mi corazón arda por aquellos que están perdidos. Una oración sencilla, que el Señor conecte contigo en esa oración, y tú vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar, las acciones empiezan a cambiar, y como Dios ama al mundo, porque por eso entregó a su Hijo, Él va a poner el querer como el hacer, y esas conexiones se van a empezar a dar, y Dios está interesado siempre en transformar nuestro corazón a través de eso, y el corazón de las personas también. Así es. Entonces llegamos a la pregunta más importante de esta conversación, y es: ¿cómo recuperamos ese corazón evangelístico? ¿Y qué pudiéramos hacer de una manera práctica para alcanzar a las personas? Siempre he dicho que el testimonio es una herramienta, la herramienta más fácil que tenemos, el testimonio. ¿Por qué? Porque muchos estuvimos en sombra y en oscuridad con nuestras acciones. El testimonio. Lo que tenemos que hacer principalmente es hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén, porque las personas tienen que saber también de dónde Dios nos sacó. Y para eso necesitamos ser humildes, reconocerlo y confiar que Dios va a utilizar nuestro testimonio, ¿verdad?
Y después cuando ya uno abre la conversación y las personas se identifican con uno, ya uno puede empezar a hablarle todo lo que la Biblia dice. Y ahí el Señor va a empezar a abrir la puerta y todo va a empezar a fluir. Entonces, de manera práctica, o como para tener algo más específico que podamos hacer, podemos comenzar por hacer una lista con esos nombres de esas personas por quienes vamos a estar orando, por esas personas que quizás hemos orado por mucho tiempo o por alguien que acabamos de conocer. Pero el punto es que iniciemos con algo, atendiendo esa lista y estar orando por esas personas. Claro, así es, así es. También tenemos que recordar eso, que muchas veces las personas lo que necesitan es experimentar el amor, ¿sí? Porque de ahí fluye todo. Cuando las personas experimentan el amor, entonces después que experimentan el amor, la empatía, ¿verdad? El correcto afecto, entonces ellas ya automáticamente abren su voluntad y empiezan a escuchar el mensaje. Así es. Y eso fue lo que Jesús hizo. Cristo nunca separó la verdad del amor. Ambas caminaban juntas, y creo que ese es el modelo que la Iglesia de Cristo y nosotros, y es el que yo les sugiero a cada uno de ustedes, deben siempre practicar. La verdad junto con el amor. Sí, y también recordar que acercarse a alguien para hablarle del Señor no necesariamente tiene que ser con un sermón bien preparado o con una prédica muy estructurada, ni desde una plataforma, como decías, sino desde el ámbito en el que el Señor te ponga, ya sea en tu trabajo o una amistad o en donde tú vives, ¿cierto? Así es, así es. De esa misma manera, pues, le damos muchas gracias a Dios y queremos ir concluyendo este tema y decirles a cada uno de ustedes que es importante que usted, que ya tiene a Cristo en su corazón, o si no lo tiene, entonces es una buena oportunidad para que hoy usted haga un acto de fe, ¿verdad? Y puedas abrir tu corazón y tu voluntad y recibir a aquel que fue a la cruz a entregar su vida por la tuya para rescatarte y para poder transformar todo tu mundo interior. Es un desafío que yo quiero como pastor, como hombre de Dios y como criatura también hecha de Dios, desafiarlos a cada uno de ustedes a que esta semana usted se atreva a implementar esto que usted acaba de oír. Impleméntelo. Piensa en una sola persona, un primo, un familiar, un amigo, un vecino, alguien del supermercado, alguien del Publix, alguien que te encuentres en algún momento en la calle, que usted solamente se le acerque y le diga, mira, tú me dejas orar por ti. Quizás sea la puerta que el Señor utilice para que tú puedas o usted pueda presentar el correcto evangelio. Ora por esa persona y si ves que se abre un margen de confianza, pídele hasta el número de teléfono y dile, mira, voy a estar orando por ti, voy a estar enviándote mensajes, invítala a tomar un café, escúchalo, invítalo a la iglesia, invítalo a la Casa de Poder Miami. Todos los domingos a las 10 de la mañana estamos aquí para servirles. Y usted va a ver en la parte de abajo la dirección de nuestra iglesia y estamos muy felices de que semana tras semana, domingo tras domingo vienen nuevas personas y cuando llegan pues el Señor toca sus corazones y sus corazones empiezan a ser transformados. Siempre recuerda de compartir tu testimonio, nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de tu testimonio en un acto sencillo de obediencia. Qué conversación tan importante y tan necesaria. Esperamos que no solamente haya servido como información para tu mente, sino que también haya despertado tu espíritu, tu corazón para alcanzar a alguien más. Dice la Biblia que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén, así es. Y es tremendo entender también lo que la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 5:20, que dice 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Usted que está en el reino, usted representa al reino, representa a Cristo. Y creo que una buena manera de representar a Cristo es mostrar el correcto amor, la correcta empatía, para que nadie se pierda, sino que todos vengan a salvación. Así que muchas gracias por acompañarnos a todos en este episodio.
siempre somos agradecidos. Yo agradezco profundamente a nuestros productores tan bellos, ¿verdad? Así es. Sí, sí, ustedes no los ven, pero ellos están detrás de cámara. Los amamos con todo nuestro corazón. Son unos líderes principales de Casa de Poder Miami y los amamos. A Ray Cruz y a Cristina, gracias por el tiempo que siembran, por este tiempo de grabación y edición. Y si este episodio realmente ha sido de mucha bendición para tu vida, yo quiero exhortarte a que lo compartas con alguien más, porque tal vez ese sencillo gesto de que usted le pase este mensaje o este link de esta transmisión a alguien pueda ser el comienzo de la transformación para siempre de una persona. Y recuerda, quiero que usted se quede con esta frase: una sola vida tiene un valor eterno para Dios. Nunca dejes de compartir el evangelio que un día transformó tu vida. Y pues te amamos, te bendecimos. De verdad, suscríbete a nuestro canal, suscríbete al canal, activa las campanas, mira las notificaciones. Y si tú estás fuera de la ciudad de Miami, te invitamos para que te conectes en nuestras transmisiones en vivo, que son todos los domingos a las 10 de la mañana. Y pues muchas gracias. Antes de despedirnos, vamos a hacer una oración para bendecirlos a ustedes. Y con esto vamos a terminar nuestro tiempo de podcast y de bendición. Mi amor, tú comienzas y yo termino la oración. Amén. Padre, te damos gracias por esta oportunidad y por cada persona que va a recibir esta palabra, Señor. Oramos para que seas tú usándonos a cada uno de nosotros para alcanzar a alguien más a tu reino, Señor, y que seamos esa persona que tú usas para ser un instrumento útil en tus manos, Señor, y que el reino de Dios se siga expandiendo, que prediquemos las buenas nuevas de salvación, Señor, con gracia, con amor y con verdad. Sí, Padre, muchas gracias por esta oportunidad, porque cada oportunidad que se abre es la que tú propicias para que el mensaje pueda llegar, que cada palabra, cada texto, cada cosa que nosotros hemos mencionado aquí, que es una semilla tuya, caiga en el corazón de cada persona y produzca el fruto de justicia correcto que cada persona necesita. Los bendecimos a cada persona que está conectada y declaramos, Señor, que esta palabra va a producir cosas grandes y asombrosas en sus vidas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos, les amamos y nos vemos en nuestra próxima conexión. Bye. Shalom. Bye bye. Somos fuego, somos luz. Esta casa es